Cordial saludo, estimados estudiantes. Este es el árbol de leva y yo voy a explicar la parte superior que corresponde al cálculo del WACC o costo promedio ponderado de capital. Vamos a partir de la parte derecha, ahí donde estoy colocando el cursor. Ese cuadro dice KI, que corresponde a capital e intereses. Esos valores los hemos obtenido de la pestaña que dice tabla amortización, suponiendo que se ha solicitado un préstamo por valor de 545, se está cobrando una tasa de interés del 12,09%, y un plazo de 36 meses. Eso ya está dado. Entonces, el capital corresponde a 161,4 para el año 1 y de intereses es 54,2. Entonces, luego partimos del costo de la deuda a corto plazo, ¿sí? Que corresponde a 13,1%. Ese valor ya está dado, nos los ha suministrado el ejercicio. ¿Y a qué corresponde? Es la tasa de interés efectiva que paga una compañía por sus deudas internas, como por ejemplo por préstamos y bonos. Normalmente se calcula antes del pago de impuestos. Para calcular el costo de la deuda, una empresa debe determinar la cantidad total de intereses que está pagando sobre cada una de las deudas del año y luego divide este número por el total de todas sus deudas. La medición del costo de la deuda es útil para comprender la tasa de interés efectiva que paga una empresa por utilizar estos diferentes tipos de financiamiento. Ahora bien, tenemos también el costo de la deuda, el pasivo financiero de corto plazo y el pasivo financiero de largo plazo. Pasivo financiero de corto plazo corresponde a las obligaciones financieras de corto plazo, ¿sí? Para el año 1 es de 520, para el año 2 es de 778. Y aquí en la parte inferior, pues vemos el pasivo financiero de largo plazo para el año 1 es de 564 y el pasivo financiero de largo plazo para el año 2 es de 289. Como le dije anteriormente, estos datos los hemos obtenido de los estados financieros. Ahora vemos aquí un porcentaje que corresponde al nivel de endeudamiento. Lo hemos obtenido de dividir el pasivo financiero de corto plazo entre el total de activos. ¿Okay? Ahora vamos a observar el pasivo financiero. El pasivo financiero pues es la sumatoria del pasivo financiero de corto plazo más el de largo plazo. Aquí tenemos el patrimonio. En el patrimonio ese valor lo hemos obtenido del total patrimonio menos las utilidades del ejercicio. Aquí en la parte inferior observamos TX, que corresponde a los impuestos o taxes, ¿sí? Como vemos allí, dice allí decisiones de financiación. ¿Por qué? Porque las dos fuentes que tiene la empresa para financiarse son precisamente los pasivos financieros y el patrimonio. Esas son las dos fuentes únicas que tienen las empresas para financiarse, ¿sí? El KE corresponde al costo del equity, ¿sí? Es el rendimiento que un inversionista espera recibir de una inversión en un negocio. Ese costo representa la cantidad que el mercado espera como compensación a cambio de poseer las acciones de un negocio. Una forma de obtener el costo del capital o de calcular ese costo capital es a través del modelo de descuento de dividendos, que en inglés se llama Dividend Discount Model, ¿sí? Aplica para empresas que pagan dividendo y se basa el costo del capital principalmente en los dividendos emitidos por la empresa. El costo de la deuda después de impuestos es el que yo había mencionado anteriormente, ¿sí? La tasa de interés efectiva que paga una empresa por sus deudas internas como préstamos y bonos. Y cuando yo sumo estos dos elementos, ¿sí? Obtengo el WACC o costo promedio de capital. ¿Qué es o qué muestra ese costo promedio de capital? Pues es una suma ponderada de el costo del equity o costo del patrimonio, que ese costo tiene un peso o tiene un riesgo más elevado que el de la deuda. ¿Por qué? Porque si la empresa llegara a quebrarse, los accionistas serían los últimos en recibir los recursos que quedaran después de pagar las deudas con terceros, con proveedores, y por eso al asumir un mayor riesgo, pues ellos van a requerir, ¿sí? un porcentaje más elevado comparado con, por ejemplo, el de la deuda, ¿sí? Y un beneficio que tiene el costo de la deuda es que los gastos de intereses son exentos de pago de impuestos, ¿sí? Del pago de impuestos sobre la renta. Entonces esto va a influir positivamente. Gracias.